Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy os voy a comentar una película volviendo a lo que es mi infancia o una infancia nostálgica. Hoy os voy a comentar la película Exploradores de Joe Dante, sin duda una de las películas de corte familiar más conocidas de los años 80, que en el momento de su estreno, pues la verdad no fue ni muchísimo menos el éxito de taquilla que hubiera merecido, pero que realmente se ha convertido por el paso de los años en una auténtica película de culto. Yo os puedo decir que esta película no es, como estáis acostumbrados a que comente aquí en el canal, un auténtico clásico o, por así decirlo, una obra de arte, una obra maestra en sí misma, pero sí que es una película realmente muy nostálgica. No nos hallamos ante una gran película, ni muchísimo menos, pero sí que es una película que voy a comentar porque realmente marcó la infancia de generaciones enteras, por lo menos mi generación, por el trío protagonista, por el director de culto en la que estuvo rodada, también todos los problemas a los que Joe Dante tuvo que enfrentarse durante la filmación y el rodaje de esta película, y también, sobre todo, la voy a comentar porque me la ha pedido uno de mis suscriptores. Ahora la verdad es que no me acuerdo del nombre de la persona que me lo pidió, ya hace pues unas cuantas semanas, pero que sin duda le dije que contara con ello porque Exploradores de Joe Dante es sin duda una película muy nostálgica, muy entrañable. Obedece esta película a una manera de hacer cine que por desgracia ya no se hace. Y digo por desgracia porque yo me acuerdo cuando era pequeño que mi padre, la persona que me inculcó el amor por el séptimo arte, yo comentaba, cuando yo veía las películas de los años 40, de los años 30, de los años 50, siendo un niño a lo mejor de 6, 7, 8 años, me decía, caray papá, es que, le decía yo, ¿por qué sigues viendo estas películas cuando ahora, y en los 80, hay películas más modernas, con efectos visuales más avanzados? Y siempre me dirá, ya llegarás a mayor, hijo, y ya te darás cuenta que las películas que marcaron tu infancia, luego las verás cuando seas un poco más mayor, evidentemente con una clara nostalgia y por una cierta envidia de cómo se hacían en tu niñez las películas, y cuando seas mayor ya no se harán de ese mismo estilo. Y efectivamente tenía toda la razón del mundo mi padre. Es decir, Exploradores de Joe Dante es una película que obedece a una manera de hacer cine, en este caso hacer cine familiar, que efectivamente ya, por desgracia, por así decirlo, ya no se lleva, o ya no está de moda en Hollywood. Es una manera de filmar películas donde la nostalgia y sobre todo la inocencia es lo que realmente marca este tipo de producciones. Aquí en el canal pues habréis visto también películas de los 80 comentadas por mí, como son por ejemplo El secreto de la pirámide, como son Willow, como son Noche de miedo, películas muy representativas de aquella década, realmente inolvidable para mi generación. Pues yo os diré que saquéis una lista y apuntéis otra. De vez en cuando, además de las obras de arte y obras maestras que suelo comentar y clásicos del cine, comentaré películas de los años 80, evidentemente también de todas las décadas, porque fue una generación para mí mágica, o una década mágica, en lo que se refiere a la cinefilia, en lo que se refiere a títulos que han pasado, ahora mismo se ven como de culto en la historia del cine, y que para un determinado y reducido grupo de personas, pues la verdad es que siempre tienen un acercamiento determinado. Para mí, Exploradores de Joe Dante es, como os acabo de comentar, una película que marcó un estilo de hacer cine, marcó un estilo ya. Os estoy hablando de películas como por ejemplo Los Goonies de Richard Donner, que comentaré también, como Cuenta conmigo, que también tiene numerosos puntos en común con esta película, como por ejemplo El Club de los Cinco, a todas aquellas películas de Howard Hughes, iba a decir yo, John Hughes, aquel director especialista en rodar películas en el que se plasmaban de una manera adulta los problemas de los niños y de los adolescentes, y que también tuvo su máximo apogeo en los años 80, que comentaré también aquí en el canal alguna que otra posteriormente, pero que sin duda Exploradores, debido a su elenco protagonista, formado principalmente por River Phoenix, por Ethan Hawke, se convirtió sin duda alguna en una película de culto, aunque fue un fracaso de taquilla, y ahora os comentaré el porqué. La verdad es que del director Joe Dante se pueden decir muchísimas cosas, y para mí todas buenas. No es que Joe Dante sea ni muchísimo menos uno de los mejores directores de su generación, en absoluto, pero sí que pertenece a una lista, no digamos negra,
una lista de directores que ha hecho películas que sí que se pueden considerar casi todas ellas de culto. Por ejemplo, en 1981 realizó una película de terror donde se transformaban las personas en hombres lobo, licántropos. La película era Aullidos, sin duda alguna, para mí una de las películas más notables en lo que al género de la licantropía, dentro del género de terror de lo que se refiere. Joe Dante también hizo, por ejemplo, aquella película de 1984 llamada Los Gremlins, una de las películas más características ya no solo de su generación y de la década, sino una de las películas más conocidas de los últimos tiempos. ¿Quién no conoce al muñequito Mogwai, que se llama Gizmo? ¿Quién no conoce pues a todos los gremlins malvados? ¿Quién no conoce pues aquellas reglas que no había que romper para que los Mogwai se multiplicaran y podían transformarse en esos muñecos diabólicos? Es decir, Joe Dante siempre ha sido un director que se ha distanciado de directores de su generación como Spielberg, como Brian De Palma, como Scorsese, como George Lucas, como John Milius, Francis Ford Coppola, al realizar una especie de cine, siempre películas realmente muy extrañas, por así decirlo, pero es que Exploradores, Los Gremlins, Aullidos, incluso Matinee, protagonizada por John Goodman, que comentaré también aquí en el canal en su momento, siempre, por así decirlo, forman un elenco de películas que se han convertido todas ellas de culto por venerar o por estar siempre plasmadas en muchos géneros cinematográficos. Con esta película Joe Dante pues marcó un antes y un después en lo que se refiere al cine familiar, también con Aullidos, con aquellas impresionantes transformaciones de los licántropos, y también con Los Gremlins, dando otra vuelta de tuerca al género familiar, mezclándolo también con el género de suspense e incluso con el género de terror. Pero Exploradores de Joe Dante es sin duda alguna uno de sus títulos más representativos. Puede que no uno de los mejores, pero sí uno de los que más marcaron a las personas dentro de su generación. Dentro de los del elenco protagonista pues están Ethan Hawke, están River Phoenix, y el tercero en discordia, que tengo que verlo porque la verdad es que no me acuerdo tampoco. No es un personaje, no es un actor muy conocido, ya que no hizo demasiadas películas después de realizar Exploradores, pero que sin duda a Ethan Hawke y a River Phoenix les conoceréis de sobra. Ethan Hawke es uno de los actores más prolíficos de los últimos tiempos al estallar en la fama, al realizar la película Exploradores, pero que posteriormente le vimos en 1991 protagonizando aquella película de Walt Disney llamada Colmillo Blanco, en 1989 siendo uno de los protagonistas del Club de los Poetas Muertos, una de las mejores películas de Peter Weir, que también hizo Gattaca junto a Uma Thurman, que fue su mujer durante muchos años, Antes del Amanecer, una de las películas más románticas de los últimos tiempos de Richard Linklater, que luego le siguieron también dos secuelas, que formó una trilogía realmente interesante en lo que se refiere a las relaciones de pareja, pero que aquí en esta película, pues al igual que en películas como por ejemplo como en Cuenta conmigo o como Los Goonies, lo que realiza pues es un papel de adolescente, de niño muy imaginativo, gran amante de la aventura, que se une a River Phoenix, este actor malogrado, hermano de Joaquín Phoenix, el cómodo de Gladiator, y que vimos también y que hizo de Indiana Jones en el prólogo de Indiana Jones y la Última Cruzada, pero que sin duda pues que fue uno de los actores más destacados de lo que fue finales de los años 80 y principios de los 90, pero que falleció a las puertas de una discoteca, no sé si víctima de una sobredosis o algo así parecido, propiedad, fijaos, de su amigo Johnny Depp. El argumento de la película, la verdad es que es bastante sencillo, evoca mucho de los argumentos que se manejaban entonces en las películas de adolescentes y del cine familiar de los 80. Es decir, un grupo de chavales muy imaginativos, gran amante de la aventura, que intentan evadirse de todo el mundo que les rodea, pues inventan una especie como de, ¿cómo os diré yo?, como de cápsula para ir volando por los aires, para intentar contactar con extraterrestres, para salir a la estratosfera, y todo ello, evidentemente, de una manera de narrar Joe Dante muy imaginativa, una manera de narrar muy ágil, muy dinámica, en el que la aventura, en el que la nostalgia, en el que el guión es el principal protagonista, es decir, la historia. Las películas de adolescentes de los años 80, como Willow, como El secreto de la pirámide, Exploradores, son películas que, por así decirlo, despertaban en todo momento la imaginación
de todos aquellos que fuimos niños en los años 80. Yo me acuerdo después de ver películas como esta, como Willow, como El secreto de la pirámide, como Noche de miedo, como Cuenta conmigo, como Los Gremlins, pues evidentemente pues te despertaba la imaginación, el sentido de querer vivir aventuras, de querer vivir, estar en unos mundos distintos a los que pertenecemos, porque a lo mejor el nuestro ser nos ha podido quedar pequeño. Es decir, son películas que nuestra generación nos hacían volar la imaginación desde cualquier punto de vista que se precie. La verdad es que el argumento es bien sencillo y la película argumentalmente está estructurada en dos partes. El rodaje de este film, como ahora os voy a comentar, fue bastante abrupto. Y por desgracia fue un fracaso en taquilla, debido a que la primera parte, Joe Dante, pues sí que la dirigió con un gran agilidad y dinamismo en lo que es la narración y con unas interpretaciones muy solventes de todo su elenco protagonista. Lo que pasa es que ya la segunda parte, en el momento en que los chavales toman contacto con los extraterrestres, ya la película cae en barrena, por desgracia, y pierde mucho interés, ya que ya se hubiera pasado de ser una película para adolescentes o para un público infantil o juvenil a ser directamente una película excesivamente para niños, ya que los extraterrestres que en esta película se observan parecen sacados por realmente como de un episodio cutre de Barrio Sésamo, es decir, aparecen muñecos que realmente parecen de goma, se expresan de una manera excesivamente infantil, parece realmente una película más para chavales de 10-12 años, para una película para niños de 4 o 5 años. Esa segunda parte fue obligada, por así decirlo, por la productora, la Paramount Pictures, a Joe Dante, a rodarla de una manera muy rápida, muy abrupta, porque el rodaje estaba programado para... el estreno estaba programado para agosto de 1985. Pero debido a una serie de problemas tuvieron que adelantarlo al julio del mismo año, a julio de 1985, y tuvieron que realizarlo y rodarlo de una manera rápida, abrupta, demasiado simple, demasiado sencilla, y en el que toda la complejidad en la psicología de los personajes de los adolescentes que se había puesto en la primera mitad de la película, pues como os he dicho, cae en barrena y prácticamente pierde todo su interés. La verdad es que el conjunto de todo de lo que es Exploradores, el conjunto de toda la película, la tenemos que ver realmente como una película que es hija de su tiempo. Es decir, fue una década, como ya os he dicho, en el que se realizaban muchas películas para adolescente, para público infantil y juvenil, pero que realmente esa segunda parte lastra pues todas las virtudes que tuvo el film. Pero como os he dicho, hay que verla como una película de cine familiar realmente. Técnicamente, la verdad es que la película pues tampoco tiene gran desperdicio, ya que los efectos visuales corren a cargo de Industrial Light and Magic, es decir, la industria de efectos visuales de George Lucas. Y realmente sí que tuvieron un gran mimetismo a la hora, por ejemplo, de fabricarle los decorados, de fabricar lo que era de una manera muy imaginativa, como esa especie de pequeña nave donde los protagonistas se van al espacio. Todo ello realizado con unos efectos visuales para la época realmente notables. Todo esto también acompañado de la banda sonora que ya había realizado anteriores trabajos para Joe Dante, la banda sonora de Jerry Goldsmith, el gran compositor, por ejemplo, de la banda sonora de Alien, por deciros un título, pues evidentemente le otorgan a esta película un halo de romanticismo y de nostalgia, al menos para los que somos de mi generación, que poco tiene que ver con las películas como se ven actualmente, es decir, las películas más del cine adolescente como las está enfocando hoy en día Marvel, o como DC, o como la Disney. Es decir, las películas de adolescentes que se hacían durante la década de los 80 eran películas sencillas, pero que estaban filmadas con una agilidad y un dinamismo, evidentemente para no aburrir, con un montaje muy dinámico, para no aburrir a los niños, pero que los niños se comportaban realmente como adolescentes. Este es un comentario que ya dije en mi crítica del secreto de la pirámide. Es decir, son niños que se comportan como niños, adolescentes que se comportan como adolescentes, no niños o adolescentes que se comporten como adultos recalcitrantes que ya parece que han soportado 1000 y un matrimonios, o que parece que evidentemente ya están como muy de vuelta de tuerca de todo en la vida. Los niños en las películas de los 80 se comportaban con una gran inocencia, como si todo el mundo estuviera delante de ellos y poco a poco ellos fueran despertando a ese mundo. Y la imaginación que está impuesta tanto en el guión como en las interpretaciones de los actores evidentemente nos da a conocer todo ello. Los adolescentes de Exploradores se comportan como los adolescentes de las películas de John Hughes, es decir, con sus problemas propios, con sus inquietudes, con todo el mundo que les rodea
incluidos sus hermanos, sus padres, el colegio, el instituto, pero siempre focalizados desde un punto de vista sencillo, sin estridencias, para que evidentemente pudieran los niños y los adolescentes de la época, por así decirlo, identificarse con los personajes de estas películas. La verdad es que Exploradores de Joe Dante es un título que yo, bajo mi punto de vista, recomiendo muchísimo ver, a lo mejor a niños o adolescentes de hoy en día, que a lo mejor les va a parecer una película muy sencilla, pero que evidentemente despertaba la imaginación de todos aquellos que vimos o que fuimos niños o adolescentes en la década de los 80, de un modo que yo por lo menos no veo hoy en día. Hoy en día en las películas para niños o para adolescentes se les da todo hecho, es decir, dan poca rienda suelta a la imaginación, no deja que la imaginación del niño se desarrolle tan sumamente como en el caso de Exploradores, ya que en la primera parte de la película son los niños los que están imaginando constantemente cómo pueden ser esos extraterrestres, cómo pueden volar sobre su ciudad, cómo pueden inventar todo ello, es decir, lo que es esa cápsula o ese pequeño avión, esa pequeña nave espacial que ellos montan, es decir, todo con una ilusión por la vida, una ilusión por abrirse camino en la vida misma, una ilusión por superar todo aquello que les rodea, el mundo limitado que les rodea y que ellos, debido a su imaginación, están preparados para superar en todo momento. La verdad es que todo lo que se refiere a las películas de los 80 para adolescentes, puede decirse de inocencia, de juventud, de alegría, de nostalgia, todo lo recopila esta película realmente notable, que no llega a ser sobresaliente por ese aspecto que os acabo de decir, porque la segunda parte de la película está rodada con excesiva rapidez, con unos extraterrestres no demasiado bien hechos. Hay que darle un pequeño tirón de orejas a George Lucas y sobre todo a los directivos de la Paramount, porque fue el propio Joe Dante el que al estrenar la película, y al que evidentemente cuando se estrenó en taquilla no fue un éxito, siempre luego Joe Dante posteriormente pues ha dado de lado a esta pequeña joyita del cine de los 80 que, siguiendo la estela de películas, como os he dicho, como Gremlins, como El secreto de la pirámide, como El vuelo de del navegante, que es otra película muy característica de aquellos años, que también posteriormente comentaré en el canal, pues sí que nos abren paso pues a un mundo en el que la imaginación, en el que los sentimientos, en el que el afán por superarse, en el que ver aspectos de la vida que no habíamos visto hasta el momento. Es decir, es un despertar de la inocencia, es un despertar de los niños a un nuevo mundo que cuando los adolescentes de mi generación, los niños de mi generación, salíamos del cine de ver esta clase de películas, pues evidentemente llegábamos a casa con ganas de ponernos a jugar con nuestros muñecos, con nuestras figuras, e intentar pues crearnos también especie de naves espaciales, de imaginar aventuras más allá de nuestro mundo. Y que todo ello yo en las generaciones de hoy en día no lo estoy viendo de una manera tan sumamente clara como fue en la generación de los 80. Exploradores de Joe Dante es una película que realmente a mí me costó bastante conseguir en este formato DVD, en Blu-ray no sé si estará editada, pero que siempre quise tener debido a que yo la vi siendo un niño. Estaba anunciada en las portadas de los cómics que yo cuando era niño me compraban y que siempre tuve ganas de ver. La primera vez que yo vi Exploradores fue evidentemente alquilada de un videoclub, y la verdad es que después de ver la película siempre me dieron ganas de verla una y otra vez en el vídeo, aquellas cintas de VHS que nosotros teníamos y cuando éramos pequeños, porque realmente al final de ver la película querías emular a los protagonistas, querías ser realmente los protagonistas de películas así, y vivir aventuras más allá de la Tierra, más allá de tu mundo, dejar volar la imaginación, como pocas películas han hecho dentro de la década de los 80. Exploradores de Joe Dante es una película para que los que me estéis viendo, los suscriptores que me estéis viendo, que tengan a lo mejor más de 35 años o más de 40, 35, a partir de 35 años, 40, 45, es una película que seguro recordaréis con una gran nostalgia. Es una película muy artesanal, tiene unos efectos especiales notables para su momento, pero que realmente los auténticos protagonistas no son los efectos especiales, son los tres protagonistas que podemos ser nosotros mismos con nuestros amigos, intentando y dejar volar nuestra imaginación para parecernos lo más posible a estos tres pequeños héroes de esta pequeña joyita de cine del cine adolescente y juvenil de los 80, del cine familiar de los 80, realizada por uno de los directores de culto en aquel momento, que fue Joe Dante. Yo os aconsejo
que echéis un vistazo, que la intentéis conseguir, porque sinceramente es una película que os va a abrir la imaginación, que es una piedra nostálgica para muchos de nosotros, pero que para los más jóvenes a lo mejor no vais a ver desde un primer momento los valores que tiene este film, pero sí que conseguiréis ver que los adolescentes o los niños de la década de los 80, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus anhelos, cuál era su perseverancia, todo ello por disfrutar de la vida, disfrutar de la niñez, disfrutar de la adolescencia y poco a poco ir abriendo los ojos a un mundo de aventuras como pocas veces se ha visto en el cine, en una pantalla grande o en una pantalla pequeña. Exploradores de Joe Dante es un título que yo os aconsejo, que os lo consigáis, que lo veáis, que lo revisionéis una y mil veces, porque sin duda le vais a coger el puntillo a la nostalgia de los años 80. Es una película de Joe Dante del año 1985, protagonizada por Ethan Hawke y River Phoenix en los papeles principales. Espero que disfrutéis de Exploradores de Joe Dante, un auténtico clásico de los años 80, un auténtico clásico de aquella década mágica, por desgracia ya irrepetible. Espero que la disfrutéis mucho, que me pongáis comentarios en el canal, que me suscribáis a todo ello y que disfrutéis sin duda de la nostalgia que podéis experimentar aquellos que tengáis 35 o 40 años más viendo esta pequeña joyita que, aunque tenga sus altibajos, tanto argumentales como técnicos, sí que representa, o es la piedra angular, de un cine que ya, por desgracia, se puede decir que ha desaparecido. Una auténtica lástima, una pena, pero que siempre podemos disfrutar en formato doméstico. Exploradores de Joe Dante. No os la perdáis. Hasta mañana.